Te pedimos que esta lección que sea de grande bendición para todos nosotros, en cual en tu palabra encontramos muchas cosas tan importantes y edificantes a nuestra vida espiritual. Te pedimos por los jóvenes que aún se vayan a conectar, conocer dónde se encuentran, conocer los motivos. Te pedimos, Padre eterno, que dé grande bendición todo esto, ayúdalo, guíalo con tu Espíritu Santo, que por medio de él hables tú, Padre eterno, y nuestra vida la ponemos a tu especial cuidado. Creyendo, Padre, lo harás, te damos las gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, maestra Areli. Casi no la escuchamos. Creo que el internet, no sé si sea el mío o el suyo el que está medio fallando, pero pues yo espero que ustedes me escuchen bien y que la grabación quede también bien. Estábamos hablando del versículo 13. ¿Se acuerdan que estábamos mencionando el capítulo 16, ya terminando la carta de los primeros de los Corintios? Y este capítulo, pues dijimos que casi, pues nosotros pensaríamos que no tiene aplicaciones, pero al final sí tiene un montón de aplicaciones. Y la vez pasada simplemente nos quedamos con esta parte. Estén alerta, estén nada más ustedes vigilantes. La Biblia habla de muchas cosas que necesitamos nosotros recordar para estar alerta. Y tanto el vigilar o el estar alerta significa que estemos despiertos, significa que estamos conscientes o bien vivos. No hablamos del resto de este versículo, que es lo que queremos tratar el día de hoy, pero pues vamos a hacer rápido un repaso. Dijimos que el estar alerta significaba estén permaneciendo despiertos, es la palabra que utiliza Pablo. Gregoreite es lo que les está diciendo, entonces alguien que se llama Gregorio hace referencia a esto, muy bien. Pero pues nosotros tenemos que recordar qué significa el estar alerta. Dijimos es vigilar, estar de guardia, estar bien despierto, estar vivo. No significa nada más que estemos pues solamente con los ojos abiertos, porque nuestra mente puede estar en otros lados. Dijimos que los corintios tenían un montón de cosas que no sabemos si nos asustaban, si nos deprimían o si nos frustraban, porque estos hermanos de ahí de esta iglesia estaban pero con muchos problemas, como ya lo vimos. Tenían pues cambios en la Biblia o sustituyeron la palabra de Dios por sabiduría humana. Pensaban que la sabiduría humana era algo pues, de más importancia. Tenían problemas de pecado, de inmoralidad, litigiosos, permitieron la doctrina del matrimonio, eran diferentes hacia el bienestar de otros, eran diferentes hacia la Biblia. Y Pablo les dice que vigilaran. Pablo les dice, ustedes manténganse bien abiertos los ojos, estén atentos. Como Pedro nos dice, cuídense del gran enemigo. Ese es de lo primero que nosotros necesitamos cuidarnos, que es Satanás. Jesús le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no caigan en la tentación. Esa es la segunda cosa que nosotros debemos cuidar, tanto de Satanás como de la tentación. Nosotros debemos estar bien alerta. Pero algo que también puede pasar en nuestro interior es la apatía o la indiferencia, como le pasaba a la iglesia de Sardis, que tenía nombre de estar vivo, pero en realidad dice la Biblia, estás muerto. Y Jesús le dice, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperas, como un ladrón en la noche. Así es como Jesús emite su juicio contra la iglesia de Sardis, quienes lo que tenían era la apatía e indiferencia. Y dijimos, esto nosotros como cristianos luchamos a diario con eso. Para mí llega cada miércoles y yo no quiero dar clase. Llega cada domingo y yo no quiero ir a la iglesia. Llega la oportunidad de ofrendar y yo no quiero ofrendar. La verdad es que a mí esto me pega, pero de manera tremenda. Hay muchas personas que tienen apatía e indiferencia por la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo es que la pisotean, dicen, para mí no es una autoridad, no la voy a estudiar, no voy a perderme en ella, no voy a crecer, y pues termina uno con esa apatía e indiferencia. Otra cosa que necesitamos cuidarnos nosotros es de los falsos maestros. Los falsos maestros llegan y porque no conocemos las escrituras, porque tenemos apatía e indiferencia hacia ellas, pues nos van a enseñar herejías con mucha astucia. Y por lo tanto, Pedro les dice, cuídense de estos falsos maestros. Eso es lo que nosotros tendremos que rechazar. Pero hay cosas que al estar alerta, al estar despierto, pues necesitamos perseguir, que son la oración. Nos dice la Biblia que nosotros necesitamos velar y orar precisamente para eso, para que no caigamos en tentación. Y por último, velar para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el regreso. Mencionábamos la vez pasada que los corintios pues tenían todos estos problemas porque Pablo les dice, ustedes no saben, como les mencioné, aparece esto, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis, porque los corintios no tenían un conocimiento adecuado de la palabra de Dios y por lo tanto ignoraban muchas cosas. Y eso nos puede pasar a nosotros. Si nosotros tenemos indiferencia y apatía en nuestros corazones, pues no vamos a leer las escrituras y por lo tanto vamos a seguir ignorando o no sabiendo todo lo que Pablo nos quería decir. Por lo tanto, nuestra base está en la Biblia. Si vamos a estar alerta, como nos lo dice Pablo aquí al final de Corintios, es porque necesitamos estudiar bien las escrituras.
Hasta ahí terminamos nosotros. Entonces, la semana pasada solamente hablamos de esta frase, de esta palabra. El día de hoy quiero que avancemos un poquito más y poder terminar ya este versículo, pero pues es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Qué cosas están en la mente del apóstol antes de cerrar esta carta a la iglesia de Corinto? Pablo les da estos consejos y les dice, bueno, estén alerta, pero también les dice, permanezcan firmes en la fe. La palabra que utiliza aquí Pablo es estén puestos en pie. Eso es lo que les está diciendo. Permanezcan firmes o estén puestos en pie, como un soldado, como alguien que ha sufrido la batalla y necesitan estar firmes, pero aquí dice en la confianza. Esto es lo que nos dice la transliteración, la forma en la que se pasa al griego. Del griego, perdón, al español. Ahora, nosotros estamos viendo aquí que la nueva traducción viviente utilizó en la fe. Uno podría decir, permanezcan firmes en la fe, es quizá en aquellos momentos en los cuales nosotros tenemos dudas, tenemos tribulación en nuestras vidas, tenemos angustia y necesitamos aferrarnos de Dios sabiendo que Él es un Dios bueno, un Dios que nos va a cuidar como un padre. Y pues podríamos pensar que eso habla de la fe como una confianza. Una vez leí una historia de unos misioneros que estaban traduciendo la Biblia, no me acuerdo a qué dialecto, pero le estaban traduciendo a uno así de tribus, creo que africanas, y no tenían una palabra en ese idioma para fe. Entonces el traductor no sabía cómo traducir fe y pues se dio cuenta que cuando se sentaban en una silla, pues alguien depositaba toda su confianza en esa silla, sabía que esa silla pues no se iba a hundir, esa silla no se iba a romper, esa silla iba a soportar su peso y por lo tanto podía confiar su peso en esa silla. Podríamos confiar nosotros en que de la misma manera, pues Dios soporta al mundo, Dios tiene control del mundo. Cuando tenemos problemas, pues sí hemos visto que uno de los dones de los cristianos es la fe. Quizá estemos pasando por el periodo más difícil de nuestra existencia, pero sabemos que Dios sigue en control. Y eso es algo que, pues, podríamos pensar que eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, pero en realidad lo que quiere decir Pablo acá, según lo que leí en los comentarios, más que fe como confianza en Dios, como confianza en esta silla o confianza de que Dios va a controlar las circunstancias, que esa sí la debemos tener. Cuando les dice permanezcan firmes en la fe, lo que quiere decir Pablo es esto, permanezcan firmes en la doctrina. ¿Por qué tomamos esto? ¿Por qué se entiende esto? No es que yo lo tome, sino me estoy basando en comentarios de gente que sabe muchísimo más que yo. Judas 3 dice algo. Judas 3 le dice a sus receptores de la carta, les dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Cuál es esa fe que Dios ha confiado de una vez y para siempre a su pueblo santo? Pues la palabra de Dios, la Biblia. Si nosotros como cristianos conocemos la Biblia y nos mantenemos firmes en esta doctrina, pues no nos vamos a poder mover. Esta fe, la fe en confianza de Dios, en que Dios va a seguir a cargo, Dios va a seguir protegiéndonos, Dios va a seguir en control de todo eso, es una fe que no se nos puede quitar porque nosotros como hijos de Dios, pues ya hemos depositado nuestra fe en Jesús y nuestra fe en Dios y sabemos que Él está en control, aunque a veces sí medio vacila nuestra fe. Pero lo que Satanás nos puede hacer tambalear es nuestra doctrina, nuestro entendimiento de la doctrina. Por lo tanto, Pablo les dice, hermanos, ustedes estén firmes, permanezcan de pie con respecto a la doctrina que Dios les ha enseñado, con respecto a la enseñanza del cristianismo. Porque pues eso sí nos puede quitar Satanás o nuestra apatía, nos puede quitar conocimiento de la doctrina, nos puede pasar lo mismo que a los corintios. No sabemos de la doctrina, no sabemos de la fe, no sabemos de eso que Dios ha confiado de una vez y para siempre a su pueblo. No sabemos y por lo tanto nos llevan esos falsos maestros de un lado para otro. Nosotros sabemos por Juan 10 que cuando creemos nosotros en Jesús, pues estamos en las manos de Dios. Les pongo esta imagen ahí porque pues si ustedes recuerdan, Jesús les está diciendo, si alguien cree en mí, yo lo tengo en mis manos y también está en las manos de mi Padre. Por lo tanto, Daniel cuando puso su fe en Jesús, Mario cuando puso su fe en Jesús, Areli cuando puso su fe en Jesús, los pastores de la sierra, las hermanas, los hermanos, los líderes, los jóvenes que pusieron su fe en Jesús, nos dice la Biblia, están aquí adentro de las manos de Dios y nadie puede arrebatarlas. El enemigo no puede sacarlas de las manos de Dios. Entonces, eso no nos debe preocupar, que nos quite nuestra fe salvífica. Satanás no puede, porque repetimos, estamos en las manos de Dios. Pero sí lo que puede pasar es que en nuestras vidas tengamos tinieblas, tengamos neblina, que no podamos ver bien el camino y que nos estemos preguntando, híjole, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? ¿Hacia qué enseñanza estoy
yo apuntando? ¿Hacia dónde yo estoy llevando mi existencia? ¿Y con qué bases estoy, pues, prosiguiendo en el camino? Lo que nosotros necesitamos hacer como cristianos es mantenernos firmes, como les dice Pablo aquí. Manténganse firmes, permanezcan de pie en esa confianza, en esa fe que Dios ha derramado en las Escrituras. Por lo tanto, el deber del cristiano nuevamente es ir a las Escrituras para que nosotros podamos entender esto que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Primera de Corintios 3 que nos dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Pablo lo que les está diciendo aquí, ya lo vimos en 1 Corintios 3, es recordarles que la sabiduría humana, aunque a veces pensamos que nos va a llenar de conocimiento, nos va a hacer mejores personas, nos va a permitir llegar hacia donde nadie más ha llegado, en realidad Pablo les dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si ustedes llenan su cabeza de sabiduría mundana, se están apartando de la realidad de estar firmes en la fe que Dios ha dado de una vez y para siempre. Es decir, nuestra prioridad debe ser conocer las Escrituras, hundirnos en esas escrituras, perdernos en esas escrituras. Como les he mencionado en las predicaciones del hombre de Dios, el hombre debe estar perdido en la Biblia, debe estar sabiendo siempre bien estas escrituras. Por lo tanto, lo mismo aplica aquí. Si nosotros hemos de estar velando o vigilando, vamos a ir a las escrituras, porque ahí nos va a decir de qué nos debemos de cuidar. Si nosotros vamos a estar firmes o estables o estar de pie en la fe o en la confianza o en la doctrina de Dios, nosotros necesitamos ir a las escrituras para saber cómo nos puede tambalear el enemigo. ¿Okay? Esa es la siguiente frase que nosotros vemos. Estar firmes en la fe es lo que nos dice Pablo. Permanezcan firmes, que no los mueva el enemigo, que a pesar de que ustedes tengan dudas, que a pesar de que vean tinieblas en su camino, ustedes manténganse firmes en la fe. La siguiente palabra también la mencioné cuando hablábamos del varón de Dios en los sermones en 1 Timoteo capítulo 6. Aquí la Nueva Traducción Viviente lo pone como sean valientes, pero aparece esta nota y en realidad lo que Pablo les está diciendo es pórtense varonilmente, como lo menciona aquí la Reina Valera 1960. Cuando nosotros vemos la palabra aquí, andriceste, es lo que les está diciendo acá. Andri, seguramente ustedes han escuchado andrógenos, o andrólogo, o androide, incluso hace referencia a un hombre, a un varón. Aquí podríamos pensar que tiene dos significados, es decir, como yo les mencionaba en Timoteo, pórtense varonilmente, pónganse los pantalones, hombres, actúen como pues, lo que son hombres, varones, con carácter, como el líder que Dios ha querido que sea. Pero quizá en este contexto, lo que les está diciendo Pablo es, pórtense como hombres maduros, no como niños, que eso es algo que también los hombres, pues, adolecemos. He escuchado a algunas mujeres que dicen, los hombres nunca crecen, y eso es algo que, pues, quizás sea cierto, porque los hombres somos bien inmaduros. ¿Qué les dijo Pablo a los corintios? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, les dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes, eso sí, como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Pablo les está diciendo, ustedes compórtense como hombres. ¿Y cómo se comporta un hombre? Pues ha de ser maduro en la comprensión de asuntos como estos. Pero si tenemos que ser maduros en la comprensión, quiere decir que el hombre de Dios o que el cristiano nuevamente necesita acercarse a la palabra de Dios. Efesios 4 nos dice que ese proceso de crecimiento de un niño hacia un adulto, pues va a tardar más tiempo. Dice, continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El objetivo del cristiano es ser así, chiquito primero, e ir creciendo exponencialmente para ser más como Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar. El principio aquí que nos dice Pablo es, primero, velad, manténganse atentos con esas 4 cosas que deben evitar, esas 2 cosas que deben perseguir. Después Pablo les dice, manténganse firmes en la fe, ¿qué quiere decir? En la doctrina que Dios nos ha dado, pero también les está diciendo, pórtense varonilmente, pórtense como hombres, como adultos. Un cristiano debe ir creciendo, debe buscar, como dice Pedro aquí, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. El cristiano debe tener hambre de la escritura, de la palabra de Dios, y así es como se va a mantener firme, como se va a mantener varonilmente. Entonces, estén alerta, ya lo vimos, permanecer firmes en la fe, ya lo vimos, ser valientes, ya lo vimos. La última parte de este versículo dice, sean fuertes. Este versículo está pues interesante y esta frase pues lo está aún más. Cuando les dice sean fuertes,
Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Cuando les dice sean fuertes, noten ustedes cómo se traduce. Estén siendo poderosos. Cuando estaba viendo esto con MacArthur, precisamente, lo que dice es que está hablando de algo externo a ti. Es decir, no te está diciendo que de ti salgan esas fuerzas, porque si no eso sería orgullo, como decir yo de mi propia magnanimidad, de mi propio poder, voy a poder ser poderoso. Así utilicé mucho esa palabra, pero pues ustedes saben que no tenemos poder por nosotros mismos, nosotros dependemos de Dios, por lo tanto, Él está diciendo es algo pasivo, es algo que depende de alguien más. En este caso, pues depende de Dios que nos dé fuerzas para que seamos poderosos. Eso es lo que quiere decir aquí Pablo. En Efesios 6:10 se nos dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No les está diciendo Pablo aquí, ustedes sean fuertes en sus propias fuerzas, sean fuertes en su propio poder, sino dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Muchas veces nos ha pasado, chicos y chicas, que nos sentimos débiles. ¿Les ha ocurrido alguna vez? Nos sentimos hasta abajo. Yo he escuchado gente que dice incluso, está nublado, yo me siento triste, me da el bajón, porque pues estoy así toda deprimida, toda cabizbaja, y peor aún, si traes pecados atrás, si tienes problemas en tu familia, si tienes cosas que te salen mal en tu trabajo, si tienes aflicciones en la vida, cosas así te van a pegar más para abajo, te van a ir dando y dando y dando depresión y depresión y depresión y depresión y vas a sentirte más y más débil. Pablo les está diciendo, mira, dentro de ti no hay poder, pero si tú tienes que ser fuertes, ¿en quién lo vas a hacer? En el Señor y en su gran poder. Si tú no tienes poder, mira quién sí tiene no solamente poder, sino dice Pablo, un gran poder. Primero de Corintios 10:12 nos advierte sobre algo, ustedes recordarán esto. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Hay veces que nosotros pensamos, a mí no me va a pasar, yo no me voy a caer, yo soy demasiado fuerte, yo soy demasiado inteligente, yo no voy a caer en el pecado, pero pues estamos al borde de que nos coman los cocodrilos, de que nos devore el enemigo, de que caigamos en tentación, de que caigamos en pecado, de que salgamos, digo, de que caigamos en un lugar de que no vamos a poder salir. Eso llega a pasar con los cristianos. El exceso de confianza es algo que nos llega a pegar frecuentemente. Por lo tanto, Pablo les está diciendo, ustedes piensan que están firmes, piensan que dentro de ustedes tienen poder, piensan que dentro de ustedes hay fuerzas. Regresen a Efesios y nos dice, ustedes deben confiar en el gran poder del Señor. Por lo tanto, les está diciendo aquí, Pablo, que pues el hombre en realidad es débil. Pablo en 2 Corintios les menciona esto, les dice 2 Corintios, esto es capítulo 12, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pablo se conocía como alguien débil y dice, ¿por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el último párrafo de este versículo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque me hace quitar los ojos de mí mismo y confío en el Señor. ¿Ok? Eso me hace mi debilidad, quitar mi autoconfianza, quitar mi enfoque en mí mismo e irme de rodillas al Señor y decirle, Señor, fortaléceme porque no puedo vencer este pecado. Es mucho para mí. Señor, ayúdame en esta situación porque es muy difícil para mí. No puedo vencer este pecado. No puedo vencer esta situación. Ayúdame a vencerlo, por favor. Entonces, Pablo les está diciendo aquí diferentes cosas, diferentes principios que los cristianos debemos seguir para tener una vida cristiana exitosa. Si hiciéramos un resumen, nada más recordamos, Pablo les dice que velemos, Pablo les dice que necesitamos estar firmes, que necesitamos ser fuertes o valientes o portarnos varonilmente. Pablo nos dice que necesitamos confiar en la fuerza de Dios. Y por último, vamos a ver en el siguiente versículo, primero Dios la otra semana, que debemos hacer todo esto con amor. Y vamos a ver algunos ejemplos de obras que se han hecho en la iglesia de Corinto con amor, como los frutos de acá. Ya vamos a explicar un poquito de los últimos versículos del capítulo 16. Pero no sé si hasta aquí queda alguna duda, algo que no haya explicado bien, algo que nosotros querramos aportar o que ustedes quieran compartir de sus propias vidas. Si no hay nada más, entonces le pediría a Daniel que nos despida en oración, por favor. Nada, ¿verdad? Muy bien, Daniel, ¿andas por ahí? Sí, Excelente. ¿Puedes despedirnos en oración, por favor? sí. Bueno, no tiene algo por lo que quiera, de que pida. Creo que no. Ok, pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por la vida, gracias por el día que nos diste hoy.
Gracias porque diste las palabras necesarias a Mario para que nos diera la clase y te pedimos por Dios ayuda de todos los que se encuentran aquí y de los que están, de los hermanos de la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Daniel.